Buen día a todos. Mi nombre es Ana Cohen, 19 de septiembre de 2024. En nuestro House View Global de septiembre vamos a hacer un análisis con Martín como usualmente abordamos, que es la cuestión de los mercados financieros globales. Eh, en la conversación preparatoria hace unos minutos con Martín conversábamos de que hay mucha tela para cortar después de la baja de tasas hecha por la Fed ayer de medio punto, y la reacción de los mercados, incluyendo el Banco de Inglaterra que decidió suspender nuevas bajas en Inglaterra producto de esta tasa, a ver cómo, de esta baja de tasas en la Fed, producto de eso, para ver cómo los mercados van reaccionando. Así que gracias Martín otra vez. Vamos directo a la parrilla y a ver qué análisis hacemos no solo de una sorpresiva a veces, ¿no? Se hablaba de un cuarto de puntos, después se habló de medio punto, alguien esbozó que por ahí se animaban a tres cuartos, me parecía una locura, y hasta el New York Times decía que tenía sentido que fuera medio punto, pero es un poco borrón y cuenta nueva, ¿no? Dar de nuevo y ver cómo dan las cartas. Bueno, bueno, gracias Ana, buenos días a todos. Sí, un house view difícil porque primero tenemos la noticia encima, una noticia que a nosotros nos sorprendió, nosotros éramos del team 25 puntos básicos y si me apretabas un poquito, que incluso podía ser menos, un poco, siempre venimos comentando en esto, en este tan volátil e incierto 2024 destacando la fortaleza de la economía americana y como eso le ponía una barrera a cualquier intento de flexibilizar la política monetaria. Obviamente en el medio pasaron cosas, hay novedades, pero cuando empiezan a haber señales de enfriamiento del nivel de actividad, no pasan 2 días o dos indicadores que nos vuelven a poner encima una economía que sigue pujante, así que si todo sale bien, como digamos, estaríamos en el mejor de los escenarios, ¿no? Una economía que sigue creciendo, lo cual es bueno para las acciones, con baja de tasa de interés, que eso es bueno para los bonos. Así que bueno, en ese entorno va a haber que ser un poquito cuidadoso con las carteras. Así que bueno, vamos a tratar de ir justificando los views que tenemos para cada cosa, porque nuevamente, como vos bien comentaste, tuvimos un montón de novedades y bueno, vamos a terminar obviamente explicando qué es lo que nosotros notamos del comunicado de la Fed. Así que sin más preámbulo, como digo siempre, voy a compartir la presentación. Ana, como siempre, sentite totalmente libre y al público en general que quieran hacer consultas, bienvenidos, para eso estamos. Así que voy a ir rápidamente, perdón, ahí arrancamos. Bueno. No podía ser de otra manera, Ana, de arrancar el título, era como título cantado, no tuve que tener mucha imaginación para titular este House View. Por fin llegó el momento que el mercado, hace 2 años venía esperando este mercado, ya cuando empezó este ciclo de suba de tasas, empezó esas apuestas a ver cuándo Powell, hasta dónde llegaba el ciclo de alzas y cuándo empezaba a bajar. Finalmente, durante el mes no tuvimos reunión de la Fed, pero sí habíamos tenido una reunión en Jackson Hole, que es si quieren, es como calentando los motores, y ahí en esa conferencia, ahí Powell ya se ablandó y por fin dijo que estaban dispuestos a flexibilizar la política monetaria. Obviamente jugó con su vocabulario, pero eso convenció al mercado que después de 8 reuniones sin mover la tasa y el mercado zigzagueando en esas decisiones, bueno, finalmente la iba a empezar a bajar y por eso, bueno, obviamente teníamos que empezar llegó el momento. Lo que quiero explicar en este periodo, en esta primera parte de la presentación, Ana, es Powell dijo algunos comentarios de alertando sobre la debilidad de los datos económicos, sobre todo con el indefectible, no sé, no me acuerdo qué palabra usó, pero como que estaba muy establecido o por lo menos muy convencido del enfriamiento del mercado laboral y que en ese balance de riesgo entre el riesgo de que se le escape el equilibrio del mercado laboral y el riesgo de que se le escape la inflación, preferían concentrarse en lo que estaba pasando en el mercado laboral, ¿no? Que estaba viendo que estaba aumentando la tasa de desempleo. Recordemos que cuando dijo eso, veníamos de un mal dato de julio de los datos de empleo, que lo hemos visto acá, habíamos dicho que tenía su grado de transitorio, no lo veíamos como algo permanente.
En el medio después tuvimos los datos de empleos de agosto que vinieron mejores a los esperados. Entonces, por eso ahí nos empezábamos a tener ciertas dudas. Y cuando vemos el balance de riesgo de la inflación, bueno, si bien la película de fondo muestra que los precios se van desacelerando, como nosotros analizamos tan el margen, tan la derivada segunda, bueno, en los últimos 3 meses la inflación se aceleró un poquito, ¿no? Y entonces, y la COR volvió a estar por encima del 3%. Entonces, ahí eso es lo que nosotros nos ponía esa expectativa de lo que podía pasar mañana, en un contexto en el cual el mercado venía muy convencido y bien como lo hizo, que Powell iba a bajar la tasa en 50 puntos básicos. Entonces, en la previa voy a ir rapidito, Ana, comentándote los últimos datos, un poco justificando nuestro view de por qué la economía está firme y por qué ese soft landing, como venimos diciendo, es recontra soft landing, incluso hasta podemos llegar a decir de no landing, No, porque no no, hemos, claro. no hemos visto, si yo te muestro este gráfico y te muestro que en este momento, que en ese entorno las tasas pasaron de 0,25 a 5, decís, ¿dónde está el impacto de la suba de tasas de interés? ¿No? Entonces, eso, si querés, es lo que venimos siendo como este desafío intelectual de tratar de explicar qué es lo que pasó que las tasas de interés no hicieron su trabajo o lo hicieron muy bien, ¿no? Porque pudieron compensar ese aumento del costo del dinero sin que eso genere un riesgo de recesión o una caída abrupta del nivel de actividad. Entonces, habíamos tenido un primer trimestre, esto es la segunda revisión del PBI del segundo trimestre. Recordemos que habíamos tenido la buena noticia del rebote respecto al primer trimestre, habíamos tenido un primer trimestre del 1,4%. Acá esta era la lectura. A veces el mercado, Ana, viste, siempre ve lo que quiere ver. Si quiere ver mostrar un riesgo de desaceleración fuerte, me lo comparaban contra el tercer trimestre del 2020, del año pasado, cuando la economía crecía al 5, y entonces decían, bueno, esta escalerita como que bastante adaptativo a sus expectativas y no mirar un poco la película de fondo. Y la película de fondo mostró que en el segundo trimestre la actividad recuperó porque en el primer trimestre habíamos tenido algunos factores transitorios en esa desaceleración del nivel de actividad y acá lo estamos viendo, la verdad, con mucho, con un buen rebote, con un crecimiento del 3%. En el medio, Ana, en la primera estimación, recordemos, hacen 3 estimaciones, la primera estimación le había dado un 2,8, así que confirmó esta mejora que había tenido la actividad en el segundo trimestre, con una inflación que, de acuerdo a los precios implícitos, bajó, desaceleró, sacó este riesgo de estanflación que teníamos acá y volvió al 2,5, incluso cuando lo abrimos un poquito más, va en línea de esa convergencia a lo que necesita la Fed. Lo abrimos un poquito y la fortaleza de esta recuperación del nivel de actividad sigue siendo, y afortunadamente, sigue siendo apoyada en el consumo, ¿no, Ana? Esto de este 3% que creció en la actividad en el segundo trimestre, el consumo le aportó 2 puntos, creció casi un 3% y también tuvimos un buen aporte de la inversión que acá lo destacamos porque es como esa insensibilidad que tuvo la inversión, que sin interés es lo más asociado al aumento en la tasa de interés por cómo impacta en la inversión. Bueno, siguió creciendo, le aportó medio punto de crecimiento y después tenemos lo que tenemos después, ¿no? Factores que nos hacen subir el PBI y factores que lo hacen bajar, que lo hace subir el gasto público. Vamos a tener una última parte para analizar qué pasa con el gasto público y sobre todo pensándolo en las elecciones. Y por otro lado tenemos este fuerte repunte de las importaciones que, a juzgar por los resultados, con unas exportaciones que crecen un poquito menos, le resta al PBI a través de lo que llamamos las exportaciones netas. No quiero avanzar mucho más en esto, acá ustedes después lo van a tener, se lo vamos lo escribimos siempre para decir dónde está la fortaleza de este ciclo y acá, Ana, un poco decir, siempre los economistas tratamos cada vez que sale un dato, ustedes nos preguntan si el dato es algo transitorio o es algo permanente. Ese siempre es el gran desafío intelectual que tenemos a la hora de mirarlo, por eso nos apoyamos en la estadística, en la econometría y en diferentes métodos, pero también el ojo acá sirve para esto. Entonces, ¿qué manera fácil tenemos de mirarlo? Creo que es un poco lo que hace el mercado. Es decir, fíjate, Ana, cómo cuando vemos el PBI de los últimos 4 trimestres creció al 3% con muy baja volatilidad. Es como que este 3% no es rebote ni es la caída de algo fuerte, ¿no? Es la tendencia que está mostrando el crecimiento del PBI a lo largo del último año.
esa fortaleza que está teniendo el crecimiento de Estados Unidos se apoya en la aceleración del consumo, que como verás, Ana, se compensa con cierta moderación lógica y esperable de la inversión, en un contexto también que las exportaciones siguen creciendo a buen ritmo, poquito, podrían ser un poquito más generosas, pero digamos, están creciendo al 1,6, pero las importaciones siguen creciendo, se aceleran y es un poco, le da ese desbalance a las cuentas externas de Estados Unidos y podemos ir haciéndole, si querés, una conexión a esta especie de un dólar fuerte, ¿no? Recordad que acá estamos en un contexto, en un ciclo en el cual con la suba de tasas de interés también el dólar se fortaleció y eso para, obviamente, en Estados Unidos no es que el tipo de cambio real es determinante, pero podría ser una explicación de por qué también las importaciones muestran este fuerte dinamismo. Digamos, recordemos también que Estados Unidos tiene para un saldo comercial muy deficitario, el mundo lo financia, pero bueno, eso es parte de la contabilización del crecimiento, esto nos juega en contra, mientras que tenemos el gasto público que si bien desacelera, sigue estando un poquito por encima, deberíamos estar en un periodo de ajuste del gasto más que de desaceleración, ¿no? Pero los números así lo marcan y eso nos quedamos con que la actividad viene creciendo bien, viene creciendo en un contexto en el cual la inflación viene desacelerando, recordemos acá estamos en el segundo trimestre, ahora vamos a entrar más de lleno en el margen, y acá entramos, Ana, si querés, a la parte más importante, que es lo que pasó en el margen, con qué película nos queremos quedar, ¿no? Porque si nos vamos a lo que sale en el dato crudo del mes a mes, fíjate cómo el dato de agosto, cómo revierte ese mal humor que había generado julio, se crearon 142.000 puestos de trabajo, es el mejor desempeño desde los últimos, de los 3 meses anteriores, es decir, hay un rebote del mercado laboral, incluso cuando empezaba a preocupar la tasa de desocupación, fíjate también ahí cómo bajó la tasa de desocupación al 4,2, sigue estando en niveles históricamente bajos, y cuando vemos la película del empleo, bueno, ahí empezamos a ver un poquito más el argumento de Powell y de la Fed, y quizás el pesimismo del mercado, ¿no? O pesimismo o por lo menos dudas del mercado en cuanto a la fortaleza, ¿no? Porque si vemos la película decimos, bueno, mira, hasta febrero, hasta marzo de este año y respecto a agosto del año pasado, la economía creaba 237.000 puestos de trabajo, ahora en los últimos 5 meses están promediando una suba de 135.000 puestos de trabajo, lo cual tiene gusto a poco, ¿no? Y cuando vemos lo que pasa en el margen, tenemos una buena foto, una película un poco más dudosa. Vamos a la foto que te comentaba, Ana. Fíjate por qué subía la tasa de desocupación y por qué cayó en agosto, ¿no? En principio, siempre tenemos que recordar esto. Fíjense las columnas negras, ya, perdón si soy reiterativo, pero acá esta es la contabilización de por qué la tasa de desocupación sube o baja un momento cuando tenemos creación de empleo. Fíjate que en agosto entraron 120.000 personas al mercado laboral. El sector privado, el empleo no agrícola aportó 142.000, es decir, ya para que empiece a caer la tasa de desocupación, lo que primero tenemos que lograr es que este número, digamos, sea más chico al de la creación de empleo, o bien que nos ayude el mercado, el empleo agrícola, que por suerte nos aportó alguito a esta mejora, ¿no? Entonces tenemos, mejoró el empleo no agrícola, algo que nos aportó el empleo agrícola, y tuvimos que desaceleró el ingreso de gente al mercado laboral, lo que tuvimos es que tuvimos gente que estaba desocupada y encontró trabajo. Eso es, por eso la tasa de desocupación pasó del 4,3 al 4,2, lo cual es una buena noticia. Obviamente el pesimismo llevó a que eso no se lea, pero bueno, acá lo estamos para comentarlo. Y si vemos la película, acá tenemos la gran duda, Ana, que es, pensá que acá se me mueve la PEA un poquito y la tasa de desocupación me puede subir bastante, ¿no? Pero fíjate, acá tuvimos que en el último trimestre, en el tercer trimestre, o lo que va de este tercer trimestre, ingresaron 270.000 personas al mercado laboral, en promedio por mes. El empleo no agrícola, en promedio entre julio y agosto, creó 116.000 puestos de trabajo. Y el sector agrícola prácticamente no aportó nada. ¿Qué tuvimos? Y bueno, la diferencia entre estos dos hicieron que aumente las personas que están desocupadas o que buscan trabajo y no encuentran. Entonces acá, esto es un poco lo que les quería comentar, ¿no?
Es decir, fíjate, Ana, que si esto se mantiene estable, vamos a tener una tasa de desocupación relativamente estable, ¿no? En 4,2, 4,1. Ahora, si tenemos que la tasa por alguna cuestión, la gente va al mercado laboral, quiere trabajar, tenemos bastante tela para cortar en gente que se vaya sumando. Entonces, si esto vuelve a los 200.000 puestos de trabajo por mes, naturalmente la tasa de desocupación va a ser al 4,5, pero va a ser un aumento de la tasa de desocupación sin una recesión, es decir, no está habiendo destrucción de empleo, sino que está habiendo más gente que ingresa al mercado laboral y no logra ser absorbida por la generación de empleos. ¿Me explico? Entonces, no nos asustemos si la tasa de desocupación va al 5%. Obviamente, si este se me derrumba, es preocupante, pero se puede tener tranquilamente. Y también, así como te digo eso, Ana, te puedo decir, mira, también puede bajar al 3,5, porque si esto se me baja a 50.000, se me queda acá y no se mueve más, va al crecimiento poblacional, la tasa de desocupación baja automáticamente y puede de nuevo volver al 3,5, ¿no? Entonces, cuando miramos el mercado, lo que quiero decir con esto es la fragilidad que tienen los números del mercado laboral, como dar una señal contundente de que si vamos a un periodo de alto desempleo o a un periodo de muy bajo desempleo, ¿no? Entonces, ahí lo mejor que podemos decir es que la dinámica del mercado laboral sigue siendo sólida. ¿Y por qué sigue siendo sólida? Porque también tenemos, si bien me baja la demanda laboral o por lo menos desacelera la creación de empleo, los salarios empiezan a crecer cada vez más y le ganan a la inflación. Fíjate lo que fue agosto, es decir, en agosto tuvimos una aceleración en el empleo y una aceleración en la mejora de los salarios. Entonces, para mí esa lectura fue recontra hawkish para la Fed, ¿no? Entonces, es decir, en el margen, fíjate cómo cuando unimos más empleo con salarios, es lo que vengo insistiendo siempre, que es la masa salarial, y esa masa salarial es lo que le aporta nafta al consumo, ¿no? Está creciendo al 3%, digamos, la familia, sus ingresos están creciendo al 3% real, y esa es la película que tenemos, ¿no? Fíjate, ¿no? Tenemos desaceleración en la creación de empleo, aceleración en los salarios. La conclusión es que la masa salarial sigue volando, y si la masa salarial vuela, el consumo puede seguir volando, y ahí le da la sostenibilidad al crecimiento económico que para ahora lo vamos a ver, para el tercer trimestre se estima que vuelva a ser del 3%. O sea, a los argumentos no es que me estoy poniendo en contra de la Fed, sino estoy tratando de suavizar un poco ese mensaje de la Fed que el mercado laboral estaba tan deteriorado, o por lo menos que se había enfriado. Vamos a ver, ¿enfriado a cuánto? ¿De cuánto estamos hablando de este enfriamiento? Bueno, ¿es un enfriamiento que pone en riesgo el crecimiento económico? A la luz de estos resultados, por ahora no. Entonces, por eso nosotros veníamos, en caso comulgando, una expectativa de un higher for longer por más tiempo, ¿no? Entonces, vamos al otro punto que nos generó duda en este último mes, la inflación. La inflación está bien, digamos, va convergiendo al número, digamos, va convergiendo porque el mercado le gusta, como te digo, siempre gusta mirar lo que conviene, y en los números a veces uno no puede manejar a qué es lo que necesita. ¿Por qué la inflación bajó del 2,6 tan rápido? El mercado leyó, mira, venía el 2,9, bajó al 2,6, esto se derrumba otra vez. Bueno, hay que tener en cuenta lo que pasaba en agosto del año pasado, en el cual nos dejó una base de comparación bastante alta, había crecido casi medio punto la inflación, estábamos al 3,5. Entonces, cuando vemos el margen, fíjate cómo desde mayo, que la inflación parecía haberse terminado, bueno, de a poquito se sigue escalando, ¿no? Y cuando vemos esta escalada de la inflación, obviamente lo pongo entre muchas comillas, ¿no? Fue al 0,2, hay una aceleración, es como que bastante contundente el mensaje de decir, se terminó el problema inflacionario. Cuando abrimos el IPC, bueno, vemos que todos los componentes del IPC están teniendo una aceleración, y lo más importante, el IPC Core subió casi al 0,3%. Lo vemos acá como hacemos siempre en el cuadro. Bueno, cuidado que este 2,3% está a la velocidad que está creciendo. Estamos casi al 3,4 anualizado. Entonces, es bastante guapo Powell, digamos, en su impronta de haber bajado 50 puntos básicos la tasa, en este contexto en el cual tuvimos aceleración de empleo, aceleración en los salarios y aceleración de la inflación. Poquito, está bien. Digamos, entonces, ahí eso es un poco, Ana, para hacer un mea culpa de por qué nosotros éramos más
amarretes en este ciclo de baja de tasa de interés, porque los datos de la macro nos venían mostrando eso. Y ni hablar de mi gran amigo, el Nowcast de Atlanta, que tuvo una mejora, están esperando casi un 3%. Acá esto es, como siempre digo, es la gran herramienta que tenemos los economistas, ya no tenemos que hacer modelos nosotros, que lo haga la Fed. Lo hace tranquilo, anda bien y bueno, está dando ese 3%, ¿no? Entonces, esto es un poco, Ana, la primera parte de la presentación en la que quería mostrar esta fortaleza que tenía la economía americana y que nos dejaba en esa previa a la decisión de la Fed bastante con los dientes apretados en cuanto a la expectativa que tenía el mercado, que iba a ser un recorte mucho más agresivo. Nuestra lectura era que si el recorte era más agresivo de lo que nosotros pensábamos, decíamos o suponemos o podemos pensar que la Fed está viendo mayores riesgos de los que vemos nosotros. Por ahora, Sí. no La dijo pregunta era nada. esa, ¿no? Ayer cuando se anunció la baja de la tasa, decíamos que están viendo que nosotros no vemos. Eh, Sí, fue esa la reacción, claro, totalmente. ahí Powell un poco ahí amagó. Powell es como que es no sé, es bastante jugador de póker en ese sentido, porque fíjate que él primero está el comunicado, pasan las proyecciones que ahora la vamos a ver, pero durante la conferencia de prensa él dijo algo importante, dijo que no tiene prisa en seguir recortando la tasa, digamos, porque viste, el mercado siempre es muy, digamos, es Mm. muy lineal. Si baja 50 horas, piensa que en todas las reuniones la va a bajar 50. Entonces, el mercado lo que está, él lo que les aclaró al mercado es, no debe tomarse como que es la baja, como un nuevo ritmo de baja de tasa de interés. No es que todas las reuniones la va a bajar 50 puntos básicos, sino que la va a bajar 25, digamos, de acuerdo al pronóstico que tiene la Fed para tasas de este año. Y ahí un poco tuvo un sabor amargo, por eso ahí el mercado zigzagueó, Ana, porque primero pensaba que era 50 horas, 50 en noviembre, 50 en diciembre era el mejor de los escenarios. Sin embargo, bueno, el mercado esperaba 1,25, te ibas a un recorte de 1,50, era mejor a lo esperado, pero terminaste quedando en 1 cuando el mercado esperaba en 1,25. Ahí, si querés, ahora si tengo que hacer una interpretación de por qué el mercado ahí primero tuvo una sonrisa, después empezó a preocuparse, está por ese lado. Pero bueno, esto es un escenario dinámico, hay que ver si esa desaceleración del empleo si los que yo les mostré recién con esos dos gráficos de inflación, que es lo que menos me preocupa, y lo de empleo, que es lo que más me preocupa en el sentido de que lo veo mucho, no veo ese enfriamiento tan notable que destacan. Bueno, si lo mío era más un ruido que una tendencia, ¿no? Y ahí vamos a volver a estar en este debate de si las tasas, si se apuró, si se detuvo. Lo cierto es que los datos hoy, digamos, hoy los datos tenés el mejor de los escenarios, Ana, como te dije al principio. Tenés baja de tasa de interés con una economía que no desacelera e incluso muy poco que aterriza. Acordate que cuando el mercado estaba previendo esta baja de tasas más agresiva, lo hacía por un miedo de recesión. Hoy no tenés ese miedo, o por lo menos no estaría siendo el caso, ¿no? Vamos a, puede cambiar, ¿no? Pero por ahora no está dando la señal en que es una tasa como para tener miedo de esta recesión. Es decir, no hay indicador contundente de que la economía se enfrió fuerte. El único que tuvimos fue en julio y que duró nada, duró hasta que se publicaba el dato del mercado laboral. Incluso, Ana, recién se acaban de publicar este dato, si querés, en el margen, que son las peticiones iniciales de desempleo, que nos pueden dar un termómetro de lo que está pasando en septiembre y sigue viniendo muy bien. O sea, en septiembre seguramente veamos otro buen dato del mercado laboral. Vamos a ver cuánta gente ingresó al mercado, pero en principio el non-farm payroll que sigue el mercado va a tener que venir en torno a los 150.000 nuevos puestos de trabajo. Veremos, pero más o menos viene por ahí. Entonces, ¿cómo se Mi justificó innata la Fed? impaciencia me da ganas de interrumpir y decir, es el momento de alargar la curva de bonos. Es el momento. Ya sé, lo vas a decir después. Qué debate, ¿no? Pero qué debate, qué interesante, ¿no? Porque no hay una respuesta que nos asegure esto, ¿no? En principio, veamos a ver qué pasa en la coyuntura, qué es lo que yo les puedo aportar de análisis que me está brindando la macro y qué es cómo está reaccionando la Fed. Fíjate la Fed que cuando uno baja la tasa de interés, por lo general tendría que mostrar un escenario mucho más negativo, ¿no? Mucho más
O puede ser la baja porque está recontra convencido que le sobra tasa para los objetivos que tiene, o la baja porque tiene miedo de que se les desbalancee o el empleo o la inflación. Bueno, digo desbalancear la inflación por si tiene deflación, ¿no? Pero en el caso de este, fíjate que apenas suben la tasa de desocupación del 4 al 4,4. Acordate lo que les comenté de la PEA, al 4,4, con que entre un poquito más de gente al mercado laboral, se le va a 4,5, 5, 6. ¿No? Entonces, eso es lograble, pero el resto de lo que tiene menos volatilidad en cuanto al pronóstico fíjate que te siguen bajando la core e incluso le queda por encima del objetivo. Recuerden que el objetivo es del 2, no lo logra. Y acá es donde esta desilusión un poquito del mercado, que este 4,6, bueno, le daría un 4,5, más cerca del 4,5, ya los bajó 50, le quedarían dos reuniones, sería 25 y 25. Eso es un poco el mercado. Y fíjate la gravedad que ven ellos para el año que viene. Bueno, nuevamente, la tasa de desocupación la pasaron de 4,2 a 4,4. Convergen al nivel de inflación objetivo y bajan un poquito más la tasa, otro puntito para el año que viene. Ese es el escenario que maneja la Fed. Acá de caraduras un poco empezamos a ver, bueno, ¿cuándo fue que la Fed bajó bajó 50 puntos básicos la tasa de interés? Que esto era, si nos preguntaban el martes qué veíamos, si baja la tasa es interpretar qué quiere decir la Fed. Fíjate, en enero de 2021, ¿por qué bajó la tasa a 25 puntos básicos? Y bueno, estaban en el medio de una recesión que después terminó digamos, no es que terminó, pero también en ese año tuvieron la tragedia, ¿no?, de los atentados del 11 de septiembre que profundizó esa recesión. Pero acá en enero de 2001 la economía ya entraba en un ciclo recesivo, era el principio de la presidencia de Bush, salía Clinton, entraba Bush, y arrancaba flojo la actividad. Bueno, la Fed contribuyó a bajarle la tasa de interés en 50 puntos básicos para reactivar esa economía. Obviamente no hay mucho que explicar con los atentados del 11 de septiembre, no porque el atentado en sí, sino por cómo aumentó el riesgo global y todo, como esas dudas de para dónde iba a ir el nivel de actividad. Obviamente la Fed contribuyó bajando las tasas de interés. Por otro lado, bueno, ni hablar, ¿qué pasó? ¿Cuándo la bajó otros 50 puntos básicos? En enero de 2008, ¿qué pasó? Bueno, recuerden que la crisis del 2008 termina, o por lo menos que explota, en octubre del 2008 con la caída de Lehman, pero antes, en los meses antes, ya veníamos con esta caída, recuerden, en las hipotecas, la crisis subprime y demás. Después terminó con Lehman, pero bueno, en ese momento la Fed, ante ese agravamiento de la crisis financiera, contribuye con otra baja de 50 puntos básicos. Los mismos, bueno, ni hablar en octubre del 2008, ni hablar en la pandemia. Ahí en marzo la bajó 2 veces 50 puntos básicos, pero bueno, no hay que profundizar mucho más de por qué la bajó. Y acá lo único que puedo decir de por qué bajó la tasa 50 puntos básicos en septiembre fue porque la tasa de desocupación subió al 4,2%. Es hasta casi irónico, ¿no? Es como que decir, por acá no viene la mano. ¿Me explico? Y entonces acá la reacción del mercado es, ¿qué fue? Bueno, el mercado de a poquito lo que hizo fue girar sus expectativas de tasas, más las moderó para las próximas dos reuniones. Ahí viene un poquito el termómetro de por qué las tasas, por qué el mercado no fue tan eufórico, porque si te pones a pensar el periodo de 3 meses, quedó prácticamente igual el costo del dinero, quizás un poquito más arriba de lo que esperaban. Vamos a ver cómo evoluciona, pero fíjate como que ahora todas Como las siempre, expectativas ya estaban los precios. estaban los precios, tuvieron que ajustarlo un poquito más ante esa expectativa, porque el precio estaba más cerca de que termine en 4,25 e incluso 4 antes de la reunión. Porque esperaban 25, bueno, 50, 50 y 50. Ahora Ujú. parece que va a ser 50, 25 y 25, pero bueno, esto si te muestro cómo varía acá, porque es una foto para que sea más legible, ¿no? Pero, digamos, esto es una vigorita, ¿no? Prácticamente el PBI de Argentina, parece, en cuanto a la volatilidad. Pero bueno, hoy estamos así, veremos cómo termina hoy. Acá simplemente, Ana, voy entrando a los mercados porque parece que si la Fed sube o baja la tasa, el mercado o pasa del cielo al infierno, ¿no? Y acá simplemente mostramos de que, cuidado, que la Fed va moviendo la tasa y no necesariamente el mercado puede reaccionar a lo que hace la Fed, ¿no?
Después hay que hacer el análisis ex post, pero fíjate lo que pasó desde que la Fed llevó la tasa de 0,25 a 5,25, 5,50. El mercado voló, digamos, y esto es sin utilidades, por eso a la parte de bonos pónganle un poquito más, sean un poquito más generosos, pónganle un poquito más abajo, menos negativo, pero conceptualmente estamos así. Fíjate, pasó digamos, es natural que los bonos hayan caído por aumento de la tasa de interés. Lo que no es natural es que hayan volado las acciones. Fíjate, el S&P subió un 30% desde que la Fed empezó a subir la tasa. El Nasdaq lo mismo, el Dow Jones un poquito más modesto. El S&P X ponderado, obviamente le sacamos ahí la incidencia de las mega caps, también subió un 13%. Growth y Value, las dos bastante parejos. ¿Cómo anduvo el mundo? Y Estados Unidos un motorcito. El resto del mundo y bastante flojo, ¿no? Mucho más, digamos, la diversificación de cartera acá no nos jugó tan a favor que para tenerlo, ¿no? Sin Estados Unidos el mundo apenas subió un 5%, ni hablar lo que pasó con China. Bueno, siempre tenemos nosotros, América Latina está ahí la parte negativa, digamos, los que dieron, pero ahí esto es un poco para mostrar que a veces pasan más cosas de lo que trato de bajar el precio a la decisión de la Fed, ¿no? Porque evidentemente hay más cosas ahí dando vuelta y acá la reacción a algo que se va consolidando. Y acá también nobleza obliga. Yo les venía comentando siempre que para mí cuando la Fed empiece a bajar la tasa, se iba a empezar a normalizar la curva, pero mi sensación era que la tasa larga era la que tenía que subir y no las tasas cortas las que se tenían que derrumbar. Bueno, pasó un poquito, tasas cortas cayeron, las tasas largas cayeron, obviamente las tasas cortas cayeron más. Hoy las tasas largas están creciendo un poquito más, ya está en 3,75 antes de esta reunión, así que ahí tenemos. Fíjate cómo se normalizó esto, vamos a decir, por las buenas, es decir, sin recesión. Eso es lo importante, que esto se fue no normalizando, camino a la normalización sin haber pasado por un ciclo recesivo. Acordate, Ana, que acá todo se viene en la recesión. ¿Cuántas veces hemos dicho de estos indicadores tomarlo con cuidado? Porque cada vez que se invertía la curva era síntoma de recesión. Bueno, por ahora A se principio de año normalizó. todavía no estaba descontado un escenario de hard landing tampoco. O sea, ¿No? nadie Exacto. tenía la verdad revelada. Coincido. Es, exactamente, entonces ahí tenemos como que si es por este lado, bueno, Powell la hizo bien, si tuvo algo que ver, ¿no? Porque se fue acomodando la cosa y acá voy a empezar a ver un poquito, a ver, bueno, qué va a pasar o qué, digamos, hacia dónde vamos, ¿no? Porque acá simplemente muestro, bueno, cómo fue el ciclo de suba de la tasa de la Fed, ¿no? ¿Cómo reaccionó la tasa a 10 años? Obviamente fue para arriba, pero bueno, llegó un momento que ahí se estacionó, ¿no? Obviamente para la tasa, la ponga de tasa de 10 años no es que tiene que una correlación directa con la tasa de la Fed, porque es más del largo plazo, tenemos que ir más a las cortas, pero es intuitivo decir, bueno, a medida que el costo del dinero me va subiendo, los rendimientos de toda la curva debería ir subiendo para que sea una curva normal. El dólar también se fortaleció hasta llegar a un momento que quedó zigzagueando ahí en un periodo que si me decís en términos históricos está caro, pero con una leve tendencia a que esto empiece a debilitarse un poquito, lo cual puede ser bueno para los emergentes. Digo esto, Ana, para ver si llegó el momento ya entrando en las carteras y este escenario en el cual la Fed empieza a bajar la tasa un poquito más rápido de lo esperado, si es momento de empezar a rotar carteras por fuera de Estados Unidos. Entonces, digo, bueno, vamos a ver qué pasa en el resto del mundo cuando, digamos, porque ¿cuál es la lógica o el driver que estoy proponiendo? Digamos, la Fed flexibiliza la tasa de interés, me debilita el dólar, obviamente con el dólar más debilitado, los ETF del resto del mundo tienen ese punch, porque el dólar se va debilitando, sus monedas se van fortaleciendo y eso le da rendimiento a nuestras carteras por fuera de Estados Unidos. Pero las carteras por fuera de Estados Unidos es prácticamente el S&P X ponderado, ¿no? Acá el outlier acá fueron las tecnológicas, fueron los que nos ensuciaron todos los análisis convencionales. Las Y te tecnológicas, interrumpo y un si querés, segundo, Martín, te sí, interrumpo para decirte que acaban de abrir los mercados y las tecnológicas siguen embarrando la cancha porque el rally de las tecnológicas pareciera ser un poco atrasado a lo que pasó ayer, pero van a seguir concentrando influencia, pareciera, por la reacción de hoy.
Y es que, Ana, están teniendo el mejor de los, porque encima que estaban media flojas de, digamos, de lo que habían subido. Igual ahora vamos a ver si conviene seguir metiéndose ahí, pero que las tasas de interés bajen para las acciones sin una perspectiva de recesión económica, digamos, sigue siendo buena. Digamos, por eso De acá estamos acuerdo. acá lo que quiero también marcar es que siempre si conviene salir de Estados Unidos. Bueno, si no querés estar tanto en S&P, andá al S&P X ponderado, que más o menos estás pagando el mundo sin Estados Unidos. E incluso te va un poquito mejor. ¿No? Porque acá dice desde el 2022 en un contexto en el cual el dólar se iba fortaleciendo y debilitando y prácticamente siguió lo mismo. Lo mismo pasa con emergentes. Fíjate, Ana, cómo los emergentes acompañan, pero siempre más abajo, no terminan de consolidar esa suba. Y ahora sí, más en el margen, Ana, lo que quiero mostrar, ya voy terminando para no aburrirlos, pero sí es cierto que sacando esta anécdota, si querés, de lo que pasó ayer, si eran 25, 50, hay... Algo está pasando en el mercado y es lo que nosotros, por eso en el título o en la bajada de la invitación a esta charla era que los mercados no caen sino rotan, ¿no? Porque acá es un poco lo que tuvimos el S&P. El S&P como que se quedó sin nafta o llegó al máximo allá a mediados de junio, fines de junio, mediados de julio. Desde entonces empezó un camino a la lateralización y en un contexto también en el cual los bonos empezaron a aportarnos más rendimiento a nuestras carteras. Si lo querés ver más, dos fotos, fíjate cómo se ve mucho más claro, ¿no? Cómo acá está la rotación y acá están las oportunidades que nosotros vemos en este nuevo contexto. En principio, fíjate, ¿no? La suba del S&P que tuvo del 18% en lo que va del año, bueno, 14,5 fue en el primer semestre y en los últimos 3 meses o en el tercer trimestre va apenas un 3,3 arriba. El Nasdaq viene para abajo, es decir, todo lo que dio lo dio en el primer semestre. Y fíjate acá, Ana, cómo hay sectores que venían mucho más rezagados, ahora no solo no desaceleraron, sino que mejoraron, ¿no? El Dow Jones, fíjate, subió un 6%, bueno, acá el X ponderado subió otro 6,5%, las small caps, como que venían siendo las grandes castigadas, las gran rezagadas, porque obviamente todos los laureles se los llevaban las mega tecnológicas, bueno, ahora empezaron a hacer mucho, a seducir mucho más, fíjate, de prácticamente no darnos rendimiento en el primer semestre, subieron en apenas 3 meses 7%, es decir, si no analizamos esto estamos hablando de una rentabilidad bastante interesante y lo mismo en los sectores value, ¿no? Fíjate la contracara con los sectores growth, de dar todo en el primer semestre al segundo semestre, a no dar nada. Entonces acá, Ana, sí es esta recomendación que nosotros hacemos, no como una recomendación de inversión, pero sí una sugerencia en el cual la cartera, el que quiere tener acciones, bueno, que la pueda seguir teniendo. No creemos que el Nasdaq o las tecnológicas ya le pasó el momentum, más allá de lo que está haciendo ahora. Yo preferiría estar un poquito más a los sectores que venían más rezagados y que van a aprovechar esta situación de una economía que no desacelera, ¿no? Me parece que ahí es donde puede haber un poquito más de valor. Sí hay valor también en los bonos, en la parte de renta fija también con este escenario de tasas de interés para abajo, relativamente veremos la velocidad, pero fíjate cómo cambió también la tendencia de los investment grade. En el primer semestre nos caían al 3,2, ya subieron en apenas 3 meses casi un 6%. ¿Ven? Lo mismo acá también, la semana que viene vamos a ver Argentina, pero fíjate también cómo los emergentes también muerden de acá, de este escenario, suben casi un 5%. Así que bueno, por ese lado venimos viento en popa para la rotación de cartera de sectores más agresivos a sectores más defensivos y un poquito más para renta fija, un poco para asegurarse esa volatilidad que va a venir. No sé cómo estoy de tiempo, Ana, porque no tengo reloj acá, pero si querés hablamos un ¿Estás poquito de la bien? situación. Tenés 19 minutos más para la hora. Ah, una maravilla, pensé que La estaba estás más. rompiendo hoy. Viste que no interrumpo a propósito. Bueno, bueno, y acá, hasta acá el mercado, ¿no? Hasta acá lo que pasó, digamos, la coyuntura. Vamos a darle, empezamos a ver el escenario electoral, obviamente es en Estados Unidos. También lo cierto era que cada vez que tuvimos elecciones en este último año, que era el gran riesgo que tenía el mercado, acordate, el 90% de los países tenían elecciones, tuvimos elecciones en Europa, en México, bueno, un montón de países que obviamente los resultados eran inesperados, los mercados caían, se recuperaban, pero acá falta el más importante, que es lo que pasa en Estados Unidos.
que Y va a ser acá, además absolutamente imprevisible desde lo que es el análisis electoral hasta el último día, porque depende de muy pocos votos en muy pocos estados. Lo aclaro porque sí, no hay una tendencia firme y nada que digan las encuestas indica un ganador claro. no, sí, y te sumo más, ahora no hay un ganador claro, también hay que ver qué pasa con el Congreso y también hay que ver qué pasa con los programas económicos de cada uno de los candidatos que están bien. Hoy si quiere, lo pone, los encasilla en lo que es una centroderecha contra una centroizquierda, pero también ahí hay, cuando uno después abre la tapa, es decir, también puede ser sorpresas lo que puede haber. Pero vamos a ir Total, de a poquito a tratar de ir pensando juntos a ver a qué nos deparamos. Primero lo que quiero marcar acá, que es la mochila que va a tener el próximo presidente y el mercado. La mochila viene, obviamente, desde nuestro punto de vista economicista, si querés, es las cuentas públicas. Las cuentas públicas, no sé, yo hasta, si me, creo que hasta el House muy pasado venía comentándole, bueno, que más allá del debilitamiento fiscal que tuvo Estados Unidos, en el último año se veía como que estaban haciendo los deberes porque si bien aumentaba el déficit global, el déficit primario se me achicaba. ¿Qué me estaba diciendo esto? Que el gasto primario lo estaban conteniendo mientras que los ingresos subían, ¿no? Un poquito amarrete por la parte del ciclo que estábamos, digamos, acá un poco la parte es, con la economía creciendo y no aprovechaste a ajustar, eso es un poco el debate, ¿no? Que hay que hacer en Estados Unidos de por qué no aprovechó a acomodar las cuentas públicas. Bueno, toda esa buena letra que venía haciendo hasta julio, bueno, no sé si es que Biden al renunciar a la candidatura tiró la casa por la ventana, pero bueno, en agosto tuvimos un muy mal resultado de las cuentas públicas. Esto hace que el déficit fiscal que venía bajando, bueno, aumentó. O sea, cuando ahora vamos a ver, seguramente en los próximos días se van a publicar las estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso de Estados Unidos, a ver para dónde ven la deuda. Pero lo cierto es que este año vas a tener un aumento del déficit fiscal. En un contexto de crecimiento económico. Eso ahí es como que ahí hay que verlo, digamos, por ese lado, ¿no? Entonces, cuando vemos, fíjate, tuvo una mejor, ¿qué pasó en 2024? Y los ingresos le aumentaron un poquito, pero tampoco aprovechó para seguir bajando el gasto, que todavía está acá 2 puntos por encima de lo que estaba previo a la pandemia, ¿no? Y por otro lado, también tenemos la mochila del pago de los intereses, que de 1,7 a 3,1. Bueno, ¿eso qué generó? No hay que ser muy, no hay que ser economista para esto, pero aumentó el déficit y si te aumenta el déficit con tasas de interés que van por encima de lo que crece el PBI nominal, te aumenta la deuda pública, ¿no? Entonces, fíjate cómo estamos en un nivel de casi el 125% de la deuda, nivel récord. No digo que con esto Estados Unidos vaya a entrar en default, lo que voy es que está por encima del límite que le permite el Congreso y cuando está por encima del límite del Congreso, tiene que negociar. Y va a negociar ujú. con un Congreso que está, hoy por hoy, está más republicano que demócrata, En año y por eso electoral. el año electoral, y esto se va a negociar el año que viene, ¿no? Más o menos, creo que en marzo del año que viene Sí, pero debería ya empezar a escuchás en negociar. Bloomberg y en el Wall Street Journal qué pasaría con el presupuesto de defensa y la actividad de defensa y la administración pública en un eventual shutdown. Ya, en un eventual shutdown. Ya Sí, están apareciendo las noticias. por eso, el mercado por ahí, si vos me ves, che, ¿y el mercado esto le generó algo? No, los rendimientos de los bonos del tesoro siguieron bajando, digamos, están ahí. No, todavía no hizo eco eso, digamos, y creo que va a tener que hacer, le pone un piso a los rendimientos de los bonos del tesoro. Entonces, ahora cuando me decías, bueno, hay que alargar duration y vamos a ver acá, no estoy tan seguro del momentum porque para mí los bonos todavía el rendimiento sigue siendo bajo para lo que se viene. ¿No? Vamos a tener Incluso los momentos. corporativos. Los corporativos habían bajado mucho, es decir, los corporativos tienen la ventaja, a ver, que la economía no está en recesión y que la inflación baja, o sea, que por ese lado, y se desendeudaron mucho las empresas, Ujú. entonces por ese lado el riesgo para los corporativos bajó, pero el spread también bajó mucho, o sea, es como que ahí Ya está en tenemos, precios entonces. probablemente, veremos, Ok. ojo, si el mercado, acá es lo que, el mercado, ¿qué es lo que cree la mayoría? Si no ven a esto como un problema y no le exigen al Tesoro más rendimiento para financiarle la deuda, no hay problema.
¿cuándo se van a despertar? ¿No? Si es, no quiero ser peyorativo, pero ¿cuándo va a entrar en escena este efecto? Y acá, a mí, Ana, vos sabés que no me gusta copiar gráficos, siempre hacemos todo en casa, pero bueno, acá no tuve otra alternativa que apoyarme en The Economist y nuestros proveedores para ver qué podemos leer de las encuestas, ¿no? Y acá un poco la lectura, y te invito a que lo pensemos juntos también, es, bueno, ¿qué están marcando las encuestas de qué es lo que le preocupa al votante americano? Esto obviamente es una encuesta, no es mío, simplemente trato de interpretarla. Y está claro que lo que más le importa a los americanos, a pesar de que la Fed da por concluida la batalla contra la inflación, y el mercado está convencido de que estamos al 2%, todavía sigue siendo un caldo de cultivo para las expectativas o esa demanda que tiene el votante de qué pasa con los precios, ¿no? ¿Qué pasa con los precios y la inflación? No necesariamente van de la mano, porque pueden pensar que los precios están altos y les preocupa y no de la dinámica. Pero acá, como lo puso The Economist, pusieron inflación y precios. Así que vamos a hacer de cuenta que la inflación hoy es el problema que más les preocupa. Vamos, la gente obviamente tiene expectativas de inflación, no tienen que ser economistas ni especialistas en el tema para ver qué les preocupa, pero vamos a ver qué piensan los que analizan la economía de Estados Unidos, de a ver quién va a ser más inflacionario en el próximo periodo, Harris o Trump. Y todo da, por lo menos el consenso, marca que por paliza, todos creen que con Trump se viene un periodo con más inflación y más déficit fiscal. Entonces, cuidado por todas estas bondades que les vengo mostrando de cómo están actuando los rendimientos de los bonos del Tesoro y qué trade queremos hacer. Porque si bien ahora Harris ganó espacio, fíjate que Mufa, perdón, ¿no? Pero que Mufa era Biden, perdía por paliza, entró Harris a escena y se llevó el impulso. Ojo, esto puede fallar. Me sigo valiendo de las encuestas, ¿no? La dan arriba a nivel país, pero como ellos tienen contexto colegio electoral, viste, en los estados claves, todavía Harris achicó distancias, pero Trump sigue siendo el ganador. Entonces, en esos estados, con eso, por ahora el escenario es que gana Trump. Entonces, si le creen a esto, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Qué trade quieren elegir? ¿Un trade más inflacionario y con suba de tasas? Al que si uno es consistente y cree que Trump va a ser el próximo presidente, me parece que esto es lo que tendría que ir viendo. Con eso cierro para dejarles ahí que nos quedemos pensando a ver qué trade nos conviene en este escenario, ¿no? En el cual tenemos una Fed bajando las tasas y no sabemos si entramos en un periodo de incertidumbre por las consecuencias de esta suba de tasas y a lo que le puede aportar el escenario electoral y las decisiones que tome el próximo presidente. Bien, entonces, a no confundirse que por elegir republicanos los americanos se están casando con la ortodoxia fiscal, porque no es el caso. Los dos van a ser campeones del déficit y claramente por la encuesta del Financial Times, Trump mucho más que Harris. De nuevo, son pocos votos en pocos estados los que van a definir y hay una alta probabilidad de que el resultado no se sepa hasta bien Sí. avanzados un par de días porque va a haber un recount seguro en alguno de los swing states, como dicen ellos. La clave acá, no solo por las elecciones, sino por el volumen en los mercados y la disparidad de incidencias que tienen que ver con lo geopolítico, con el AI, la clave es la volatilidad llegó para quedarse, ¿o no, Martín? Exactamente. Exactamente. Bueno, lo vimos ahí en el gráfico, pero es una volatilidad que dentro de todo salimos ganando, ¿no? Porque es volatilidad, bla, 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 pero después termina arriba, ¿no? Habíamos empezado septiembre y de nuevo, con todas, viste cómo al mercado le gustan las estadísticas, no las causalidades, sino las correlaciones. Si todos da que en septiembre cae el S&P, bueno, se preparan para que caiga. Y después pasan cosas que hacen que no caiga, ¿no? Pero si ves lo que pasó, a nosotros nos pasa, ¿no? La volatilidad por las lecturas que hay de los indicadores. Pasamos de la recesión a la no aceleración del crecimiento. A ver, el crecimiento del tercer trimestre lo vamos a tener recién el 30 de octubre.
¿no? El 30 de octubre vamos a saber si ese 3% que nos dice la Fed de Atlanta es correcto, ¿no? Va, en plena elección, o sea, si uno se empapa de cómo vivimos los argentinos en las elecciones, es como que ahí le va a dar impulso a Harris, ¿no? Y ni hablar si las tasas de interés bajaron, ¿no? Como el crédito, porque pensá que también con las tasas subiendo y las tasas de créditos, de tarjetas de crédito subiendo, a pesar de eso, el crédito sigue volando y con tarjetas también. Y descontado tasa de interés y descontado por inflación, como para que no me corran por ese lado. Ujú. Es decir, está habiendo algo pasó después de la pandemia, estamos estudiándolo, de que hay esa resistencia al nivel de actividad, al consumo, a la inversión. Y bueno, como dije, en algún momento puede venir una parte, un ciclo recesivo o un par de trimestres recesivos, pasa en las mejores familias, pero lo que tiene Estados Unidos, como lo mostramos el mes pasado, es lo rápido que se recupera y cómo los periodos son muy cortos. Y hoy, considerando que la Fed tiene 4,5 puntos de tasa para bajar en caso de que las papas quemen, bueno, eso le da ese confort para las carteras, es decir, no asumiendo mucho riesgo, pero un poco guardarse en este periodo de definiciones a algo más defensivo y quizás también tomarle un poquito más gustito por fin a la renta fija, que es lo que el inversor latino más le gusta, ¿no? Como diría un rugbyer, te piso para adentro y te pregunto, saliendo de la mirada más conservadora, ¿qué impacto tiene esto en los commodities o lo podría tener? ¿Qué perspectivas ves en los commodities y en los emergentes? Mira, Además de Ana, Europa. con el dólar debilitándose por la flexibilización de la política monetaria de la Fed, yo siempre trataba de ver no solamente lo que pasa en Estados Unidos, sino lo que pasa en el resto del mundo, ¿no? Para saber quién es más lindo, ¿no? Está bien, Estados Unidos está con problemas, pero ¿qué pasa en Europa? Ni hablar, digamos, es tremendo, lo que pasa en Japón también, y lo que pasa en América Latina, pero abstrayéndome de todos esos fundamentals que puede estar detrás, y vamos a la parte más de fundamentals financieros, que el dólar se debilite, eso es bueno para los commodities, en la tendencia, ¿no? Es decir, por ejemplo, también tenemos otras noticias de que, pensando, ¿no?, en Argentina, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en Brasil, ¿no? Porque Brasil está ayer, por ejemplo, a contramano de lo que hizo la Fed, subió la tasa de interés. Eso nos da aire a nosotros por el lado financiero, porque eso aprecia un poco el real, tiene los dos motores para que se aprecie, en una economía que no da no se ilusiona tanto por el crecimiento, pero por lo menos que tenga estable y que el real no se nos vaya a 5,80, ¿no? Y ahora ya está en 5,40. Así que para los commodities y los emergentes la historia es buena, tendencialmente buena, si querés, es estratégicamente buena. No sé si tácticamente buena, porque en el medio están jugando muchos factores de la oferta. En el caso de los commodities agrícolas es notable la paliza que se pegaron este año. Tenemos superproducción de soja, tenemos China que un poco demandante. Digamos, tiene riesgo ese escenario porque están influyendo factores de oferta con la superproducción y demás, y factores de demanda que es esto que pasa en China y el sector inmobiliario, que cuando tambalea la demanda de commodities de acero y demás se me viene a pique y eso obviamente golpea. Lo que sí está claro también que el que sí lo abajito y sigue subiendo es el oro, así que ese como si quede refugio a la volatilidad sigue siendo bueno, me sigue pareciendo caro, pero bueno, hace 3 meses que me viene pareciendo caro, así que no soy palabra autorizada para decirles salgan del oro, pero lo que sí mostró es este repunte, ya está casi en $2.600, y ahí hay cuestiones más geopolíticas ahí dando vuelta, con bancos centrales comprando. Eso te iba a preguntar. ¿No está Digamos, no sostenido lo un poco por la puedo, expectativa de que se pasan de bonos del Tesoro americano a oro? pero no lo puedo, me abstengo de eso porque no puedo estimarlo cuánto más van a comprar. Es decir, es como que es un dato ex post, nos vamos a dar cuenta después. El mercado mientras sigue ilusionado de que eso va a seguir ocurriendo, y bueno, y el oro sigue batiendo récords, ¿no? Bien, entregamos en hora con 4 minutos de sobra, Martín. Te felicito, Bueno, espectacular. Te felicito también porque hemos incorporado recientemente a un talento en Milagros Gismondi al equipo de estrategia. Y les propongo a todos que vayan a perspectivas.coven.com.ar, que es donde volcamos todas estas
ideas y análisis que hacemos. Esto va a estar colgado en nuestro canal de YouTube también. Las preguntas que tenemos son muy magras y creo que las respondimos en el interín. Hay una sobre si el S&P Equal está reflejado en algún CDR. Entiendo que no. No el Equal, sí. ¿Cuál? ¿El S&P? El S&P X, ponderado, No, ese exposed. no lo Ese no. tenemos, pero se puede armar una cartera más value para ese sentido, eso que consulte con su Consideras que sí asesor, existen. porque con el CEDAR podemos armar algo de eso, tenemos la ventajita de poder armarlo. Bien, entonces consúltenos sus asesores. Hasta el mes que viene, Martín. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ana, hasta la próxima.